Doy la palabra a la honorable diputada Zulay Rodríguez Lu. Bienvenida, Zulay. Gracias, muchísimas gracias. Tengo el grato honor de presentarles a nuestra siguiente expositora. Ella es Berta Lucía Estrada Estrada, una de las más destacadas representantes de la literatura latinoamericana de nuestro tiempo, quien ha recibido numerosos premios y reconocimientos por sus brillantes aportes. Es escritora, poeta, dramaturga, crítica literaria y de arte. Apasionada feminista, integrante y secretaria del PEN Internacional de Colombia. Es libre pensadora atea y defensora de la otredad. Intentaré resaltar los aspectos más relevantes de su extensa y meritoria hoja de vida. Diplomada en Estudios Literarios FAC de Filosofía y Letras, Pontificia Universidad Javeriana de 1981. Posgrado, Diplôme de l'Amérique latine, disculpen mi francés, de la Universidad de la Sorbona Nouvelle París, opción Literatura Hispanoamericana, duración 2 años, equivalente a una maestría. Continúo, disculpen mi francés, Diplôme d'études approfondies de la Universidad de la Sorbona Nouvelle París. Menciona muy bien este diploma que corresponde a este posgrado. Se hizo en socioantropología de la literatura, destacándose en temas como antropología histórica de los Andes, profesor Wachtell, seminario pluridisciplinario, impacto del hambre en el tercer mundo, mito y creación literaria en América Latina, profesor Claude Fell, introducción a las lenguas y a la literatura oral de América Latina, profesor Rubén Barreiro Saguier, literatura y dependencia en América Latina, profesor Luis Bocaz, especialización en docencia universitaria, Universidad de Caldas, Manizales, 2003, diplomado Historia y Crítica del Arte del siglo XX, otorgada por la Universidad de Caldas y el Instituto Caldense de Cultura, año 2000, diplomado Cultura Latinoamericana, otorgada por la Universidad del Rosario, Colegio Mayor del Rosario, Bogotá, y el Instituto Caldense de Cultura Manizales en diciembre del año 2000. Premios literarios, ¡wow! ¡Qué hoja! Premio especial por el encuentro de mujeres poetas del Museo Rayo con la obra Náufraga Perpetua. Esta obra es a la vez una investigación a fondo de la vida y la obra de Virginia Woolf, un ensayo sobre ella y una obra de teatro poética parte en prosa y parte en verso. Consiste en un diálogo entre Virginia y su esposo por el que se analizan las razones y sin razones que la llevaron a suicidarse. 27º Encuentro de Mujeres Poetas de Rodanillo, Valle, Colombia, obra publicada por Ediciones Embalaje 2012. Primer Premio Concurso Nacional de Poesía Meira del Mar, organizado por el Encuentro de Mujeres Poetas de Antioquia, con la obra Hechas del último funámbulo sobre la vida y obra de Malcolm Lowry. Bueno, si yo sigo, yo creo que me tomo toda la hora por todas las menciones de honor, los libros publicados en los cuales estoy viendo que aquí hay más de 15 y sé que todas ustedes quieren escuchar toda la participación de esta destacada señora Berta Lucía Estrada, que es una eminencia. Aquí estoy viendo todos los congresos internacionales y las obras que ha presentado en diversas ferias a nivel mundial, nacional, y las conferencias que la misma ha publicado, tratando de hacer un resumen de toda su obra literaria, el alcance de la misma y sobre todo todas sus participaciones que la misma ha realizado a nivel mundial y también de Latinoamérica. Voy a terminar con las palabras de nuestra expositora Berta Lucía Estrada Estrada. Mi padre, eterno cazador de crepúsculos, eterno cazador de auroras. En sus manos nacía el arco iris y las tempestades no lo doblegaron. Felicidades, y a continuación vamos a escuchar a nuestra destacada expositora Berta Lucía Estrada Estrada, lo cual he tenido el gran honor de presentar a la misma. La escuchamos. Que sin palabras no puedo hablar.
Mil gracias, diputada Zulay. Estoy inmensamente conmovida. Mil gracias. Paso a leer, antes de leer, mis agradecimientos a todo el equipo, a Gloria Jung y a todo el equipo que ha hecho posible este foro tan supremamente importante y de tanta actualidad. Migrar es un derecho humano. Si tú no emigraste, emigró tu padre, José Saramago. Doy inicio a esta reflexión sobre la migración con esta frase de Saramago que pone de manifiesto la migración permanente de los pueblos y de las personas. Los desplazamientos humanos son tan antiguos como la especie humana a la que pertenecemos. Y si bien Lucy, nuestra antepasada africana, nos une a todos los seres humanos que poblamos hoy en día este planeta llamado Tierra, también es cierto que otro rasgo distintivo es que todos sus descendientes migramos desde épocas muy tempranas en busca de mejores condiciones de vida. El Homo sapiens aparentemente se mezcló con el Neandertal y en el pozo profundo de nuestro ADN conservamos trazos de esa especie que vivía de la caza y que ya había inventado una herramienta tan fina como el escalpelo. Con esto pretendo explicar que los movimientos migratorios, lejos de ser una amenaza, son posiblemente la mejor de las condiciones que puede presentarse para una mejor adaptación al medio ambiente y por ende enriquecer desde todo punto de vista al pueblo que llega como al que ya estaba instalado anteriormente. Las migraciones, al ser un flujo llevan consigo su propia cultura. Y cuando se dice cultura hay que pensar en herramientas, en cosmovisiones, en tradiciones y por supuesto en el aprendizaje para sobrevivir en ambientes diferentes y algunas veces bastante rudos. En otras palabras, podría decirse que migrar es un constructo sociocultural y a la vez práctico. Sin migraciones, la sociedad que conocemos actualmente muy posiblemente no existiría. Los griegos, con Alejandro Magno a la cabeza, conquistaron gran parte del mundo conocido en su época y aunque arrasaron pueblos que se negaron a ser sus vasallos, también crearon bibliotecas. Los romanos sucumbieron a la cultura griega e hicieron de sus intelectuales y escritores los guardianes de sus propias bibliotecas. Como Cicerón, que tenía alrededor de 23 bibliotecarios, todos ellos griegos, sin olvidar que no eran hombres libres, sino esclavos. El conocimiento ha sabido sobrevivir a la barbarie, aunque muchas veces también ha sido vilipendiado, pisoteado y por ende exterminado. Sin embargo, el Renacimiento no hubiese sido nunca posible sin ese pasado glorioso de Grecia y Roma. Incluso si pensamos en el arte bidimensional, nos damos cuenta que la pintura al óleo, que tanto enriqueció a los artistas italianos, es producto de una investigación de la pintura flamenca. Así, inicialmente el secreto de esa técnica hubiese sido resguardado con mucho celo, aunque también cabe decir que la técnica al óleo, del latín oleum, ya se conocía en la antigüedad e incluso fue muy usada a todo lo largo de la Edad Media. ¿Y cómo desconocer los flujos migratorios impulsados por los monjes medievales para la construcción de sus catedrales góticas? Sin ese savoir-faire compartido de una región a otra, de un pueblo a otro, de una lengua a otra, así la lengua vehiculante hubiese sido el latín, las iglesias góticas no poblarían hoy en día una gran parte del territorio europeo. Y por supuesto está Marco Polo y los viajeros del siglo XIII y XIV. A Marco Polo se le atribuye haber introducido en Occidente la pólvora, el papel moneda, el sistema postal, las pastas, entre otros hallazgos que él conoció en la China y la Mongolia de Kublai Khan. ¿Cómo no hablar de la presencia árabe y judía en Al-Ándalus? Los árabes nos dejaron esa joya que es Granada y su impronta en la lengua castellana. Incluso los poemas más antiguos de la tradición castellana son de poetas árabes. He aquí uno de ellos. Después de la orgía,
de Ben Suaid de Córdoba 992 al 1034. Cuando llena de su embriaguez se durmió y se durmieron los ojos de la ronda, me acerqué a ella tímidamente, como el amigo que busca el contacto furtivo con disimulo. Me acerqué a ella insensiblemente, como el sueño, me elevé hacia ella dulcemente, como el aliento. Besé el blanco brillante de su cuello, apuré al rojo vivo de su boca y pasé con ella mi noche deliciosamente hasta que sonrieron las tinieblas mostrando los blancos dientes. Para otros poetas, Ben Farash de Jaén, Ben Abd al-Rahman, Ben Jafasha de Alcira y al judío Yehuda Halevi. Incluso hay que aclarar que en España hasta 1948 se creía que su literatura surgió con la épica, me refiero al Cantar del Mío Cid, siglo XII. Y sin embargo, estudios posteriores a esta fecha, que me refiero a 1948, arrojaron que antes de la épica ya estaba la lírica castellana, incluso antes que los poemas provenzales, es decir, franceses, más conocidas como jarchas mozárabes españolas. Y por supuesto habría que recordar que los números que hoy utilizamos son árabes, que la geometría, la aritmética nos llegaron gracias a que los árabes conocían a los griegos. De igual forma ellos salvaron del olvido a los filósofos griegos. El concepto de cero, si bien fue descubierto por los matemáticos de la India, son los árabes los que lo difunden y lo hacen conocer en Europa. No obstante, el concepto es mucho más antiguo y se remonta a Babilonia, donde la representación del cero significaba el vacío, la nada. Esto es lo que puede leerse en Wikipedia. Cero es una cifra y un número. Su nombre fue dado en Italia en 1485 como una contracción de céfiro, del latín medieval sephirum, que representa una transcripción del árabe sirfa, el vacío. ¿Quién iría a decir que el concepto de cero, vacío, de la nada, iba a ser el ejemplo más significativo de la migración y de la transmisión cultural y científica de los pueblos? Un concepto que los hindúes comenzaron a utilizar en matemáticas nada menos que en el siglo IV antes de Cristo. Muy a menudo los hombres contemporáneos que se atribuyen inventos proverbiales suelen ignorar que una aparente minucia como es el cero permitió los avances matemáticos de una gran parte de la humanidad. Nos olvidamos entonces que somos seres infinitamente pequeños. Nos olvidamos que somos solo un grano de arena del desierto y que solo somos alguien en la medida en que ese grano de arena se suma a todos los demás granos de arena del desierto. Y eso gracias a las tormentas de arena cuyos granos son diseminados en el norte de Europa, parte de Asia e incluso llegan hasta el continente americano. Cabe mencionar el gran aporte de la medicina árabe en la península ibérica y por ende en Europa. Y cómo no nombrar a dos eminentes filósofos del Al-Andalus, me refiero a Averroes y a Maimónides, el primero de origen bereber y el segundo judío sefardita, dos hombres prominentes y respetados por sus contemporáneos. Incluso ellos se leían entre sí y se respetaban y admiraban. Se dice incluso que Maimónides tuvo una gran influencia de Vicena y de Averroes, y a su vez influenció a varios pensadores musulmanes. Estos dos vieron el destierro, de ahí que Fernando Arrabal se remonte a ellos para hablar de la importancia que tiene ser desterrado, que se arranca de la tierra. Por lo tanto, desterrado no se opone a la palabra exilio, del latín exilium, vocablo que viene de exul, desterrado, y que era explicado como arrancado del suelo. Por su parte, el vocablo exul significa el que se ha ido, en otras palabras, exilio. No hay que olvidar que en griego ejo significa ya y edo significa aquí. La comunicación entre los pueblos y su consecuente migración hace posible la supervivencia del patrimonio cultural y científico. Eso es lo que parece olvidarse en estos momentos de cataclismos climatológicos, de pandemia, guerras y hambrunas. Incluso en el continente que más tarde se llamaría América ya había comunicación entre los pueblos disímiles que lo poblaban. Y no hablo solo de guerras entre ellos, que Quetzalcóatl, la serpiente emplumada de los aztecas, puede verse en una escultura de San Agustín, Colombia.
lo que prueba que antes de los españoles había un intercambio sociocultural y artístico entre pueblos muy alejados geográficamente como los aztecas y los indígenas que vivían en el territorio que hoy se conoce como Huila, Colombia. Incluso el pueblo inca, como el azteca, fue también un pueblo invasor. A la llegada de los españoles ya estaban instalados en los territorios que serían luego el sur de Colombia y el norte de Chile. Precisamente en el sur colombiano tenemos una laguna que lleva un nombre quechua, Cocha, y como anécdota puedo contar que el nombre de la laguna es una redundancia, ya que Cocha significa asentamiento de agua. Puede ser un charco, una pequeña quebrada o una laguna. En otras palabras, la laguna de la Cocha se llama en realidad laguna o laguna de agua. Y con esta introducción paso a la segunda parte de mi ensayo. Yo misma no existiría sin esta historia de flujos migratorios. Y si hay un continente que los ha conocido desde hace siglos es América. No hablo de los Estados Unidos de América. Ese es uno más de los países que conforman un continente que abarca desde el Polo Norte hasta la Antártida, conformado por más de 35 países y donde se hablan infinidad de lenguas, muchas de ellas de origen indígena, como el quechua, el náhuatl, el guaraní, el mapuche, el wayú, otras de origen europeo como el portugués, el inglés, el francés, el holandés y el castellano. Otras que tuvieron como origen la mezcla de idiomas europeos y africanos como el papiamento o el creol que se habla en Guadalupe y Martinica o el creyol ayillén en Haití, entre muchas otras lenguas, algunas de ellas en peligro de extinción. Solo en Colombia se hablan alrededor de 60 lenguas indígenas y 2 de origen africano, el creol en las islas de San Andrés y Providencia y la palenquera en San Basilio de Palenque. No hay que olvidar que 2 de los principales pueblos africanos que llegaron a América en esa diáspora infame que fue la trata de esclavos fueron los pueblos Yoruba y Lucumí. Escuchémoslo de la voz del gran poeta cubano Nicolás Guillén. Yoruba soy, lloro en Yoruba, Lucumí. Como soy un Yoruba de Cuba, quiero que hasta Cuba suba mi llanto Yoruba, que suba el alegre llanto Yoruba que sale de mí. Yoruba soy, cantando voy, llorando estoy, y cuando no soy Yoruba, soy Congo, Mandinga, Carabalí. Yo misma me reconozco como mestiza. Suelo decir que tengo un 80% de sangre indígena y un 20% de sangre negra, aunque sus porcentajes pueden cambiar en la medida en que desee provocar a mis interlocutores. Lo digo porque Colombia es un país muy racista e inmensamente clasista y xenófobo. Pues bien, los colombianos somos una mezcla de diferentes grupos étnicos, tanto europeos como africanos y como americanos. Incluso en otros países como Brasil, Estados Unidos y Perú hubo una fuerte migración japonesa hace poco más de un siglo. Estados Unidos y los países del Caribe tuvieron una fuerte migración china. Chile la tuvo con la migración alemana, Argentina principalmente con la italiana y por supuesto la migración libanesa en Brasil, países del Caribe, Colombia incluido, o judía sefardita en el caso colombiano. Sefardías que nací en Argentina y Estados Unidos principalmente. Y aquí es donde se entronca mi historia personal con respecto a la migración entre continentes, en este caso el europeo con el americano. Debo comenzar por decir que conozco 8 apellidos que me nombran y me identifican, y los 8 son judíos sefarditas. En realidad soy descendiente de judíos conversos que poblaron el sur de Antioquia a fines del siglo XIX y que también cuenta Héctor Abad Faciolince en su novela La Oculta. Mi relación con la historia del pueblo judío es cuasi visceral, puesto que comencé a leer sobre la Shoah cuando aún estaba en el colegio. En ese entonces aún no sabía nada de mis orígenes sefarditas, ni siquiera conocía la palabra, y sin embargo, el horror me habitó y nunca más pude desprenderme de él. La película Un violinista en el tejado me hizo conocer los pogromos, otro horror que se sumaba al que ya habitaba en el fondo de mi alma. Más recientemente, lecturas sobre la Segunda Guerra Mundial o novelas como las de Primo Levi o Jorge Semprún o el poemario Oficios en clave de Atenea de Clara Chombo. Habré experimentado todo el dolor de la Shoah
y comprendido el secreto del Muntú. Poema Vetas del pasado en presente, de Antonio Dumet Saer. Por eso, este hermoso y profundo poemario titulado Voces desde mi exilio, de Antonio Dumet Saer, me ha llegado tan hondo al encontrar allí pasajes de la Shoah y de los pogromos, así como ese sentido de orfandad, porque ¿qué es el exilio sino una especie de orfandad? En sus versos pude establecer con él un diálogo íntimo en el que nos reconocemos el uno al otro como eternos viajeros que tienen como único equipaje el desamparo y la soledad que dan el desarraigo y la pérdida violenta de una tierra a la que ya no podemos regresar. Y si hago referencia a Voces desde mi exilio, de Antonio Dumet Saer, es porque también es un hermoso reconocimiento a la cultura y a la lengua árabe. Voces desde mi exilio es, pues, una obra necesaria para hurgar en los orígenes y sobre todo para mostrar a las nuevas generaciones colombianas esta parte de nuestra historia escondida, relegada al olvido e incluso vilipendiada. Siempre insisto en que para entender el presente tengo que conocer el pasado, si no, me es imposible proyectarme a un futuro. Y ya para terminar la lectura de este poema, me lleva a hablar sobre la gran tragedia del pueblo venezolano. Recuérdese que Venezuela es un país inmensamente rico y que posee las reservas de petróleo más importantes del planeta. Sin embargo, su estado se difuminó y con él todas las garantías que puede ofrecer a su población: educación, víveres, bienestar, salud, vivienda, trabajo, una vida digna y sin violencia. Las carreteras y ciudades latinoamericanas ven como alrededor de 5 millones de venezolanos las recorren como se recorre el Averno. Son los parias de la otrora opulencia. Son fantasmas que se miran los unos a los otros sabiendo que no hay esperanza, que no hay futuro. Son zombies que perdieron hasta su sombra. Erran y piden clemencia. Erran y piden un mendrugo de pan incluso a personas que son igualmente pobres, como es el caso de miles, millones de colombianos. Solo en Colombia, un país que lleva 60 años de guerra fratricida, han llegado 1.700.000 venezolanos. La mayoría de ellos sin papeles y sin ninguna preparación ni académica ni técnica. Tampoco hay que olvidar que Venezuela absorbió alrededor de 5 millones de colombianos. La diferencia es que lo hizo en más de 4 décadas y cuando la opulencia y muchas veces el despilfarro corrían como ríos por sus calles y ciudades. Colombia ha recibido a 1.700.000 ciudadanos venezolanos solo en escasos 6 años. Y sin embargo, este año lanzó la ley más ambiciosa que se conoce hasta ahora en el mundo para legalizar su estadía en este territorio que trata inútilmente de salir del horror de la guerra. Una guerra que dejó la triste e infernal cifra de 5 millones de desplazados que recorren su propio país, Colombia, como si fuese una tierra extranjera. No en vano, un senador fascista lo llamó hace algunos años migrantes internos. En otras palabras, los colombianos sabemos muy bien qué es ser migrante, así que no tenemos ningún derecho a ignorar esta tragedia ni a banalizarla. ¿Seremos capaces de hacer frente a este reto para el que no estaba preparada? No lo sé, solo el tiempo lo dirá. Y si me hago esta pregunta es porque Colombia nunca había sido un país receptor de inmigrantes. En cambio, expulsaba a sus ciudadanos como si fuesen alemañas que hay que tirar por el retrete del olvido y de la antihistoria, por decirlo de alguna forma. Muchas gracias.